mañana con 54 minutos. Martín Colque en Cochabamba tiene información importante para compartir. Sí, Nicole, ¿cómo están? Buenos días. En Cochabamba tenemos la visita del senador Ciro Zavala, además presidente de la Comisión de Constitución, a quien le agradezco por estos minutos, por estarnos acompañando. Doctor, bienvenido. Gracias por estar en Cochabamba, además, tomando en cuenta que generalmente está por La Paz, ¿no? Muy buenos días, Martín. Un placer poder estar acá en Bolivisión, estar en este prestigioso programa de la revista Al Día y sobre todo de poder explicar este tema tan interesante y tan bonito que ha sido la ley de la libertad religiosa. Bueno, atribuiríamos también otro calificativo como polémico porque hay una gran cantidad de organizaciones de este tipo que han cuestionado también esta ley que podría ser promulgada ya durante las próximas horas. Explícanos primero el espíritu de esta norma, por favor. En primera instancia te puedo expresar que en la realidad son 9 años que se viene trabajando esta ley y que esta ley es una iniciativa ciudadana, quiere decir, nace de estas organizaciones. En general, en caso nuestro, nuestras organizaciones que tienen que ver con los evangélicos, que tienen que ver con el grupo de los mormones, esas iglesias que sí existen en gran número en nuestro país. Sin embargo, te recuerdo que existen iglesias también como la Bahá'í, tibetana, presbiterianos, mormones, como hemos dicho, y existen 3.200 iglesias que están ahora en Bolivia. Bueno, es una cantidad muy grande, ¿no? Te puedes imaginar. Para un país que tiene más de 11 millones de habitantes. Y ellos no tienen, por eso es que esta ley no atinge a los católicos, no tienen un papa y no tienen un estado. Por eso quiere decir que los cristianos, en el caso de los católicos, tenemos un estado, el Vaticano. Y por lo tanto no les atinge a los católicos esta ley, porque ya siempre el relacionamiento histórico con el Vaticano y nuestro país existe, a tal extremo que nosotros éramos un país cuya constitución decía católico. Hoy día se ha cambiado nuestra constitución si somos un país laico. ¿Cómo le das gusto o cómo haces para que una ley les quepa a todos y cada uno de los que tienen una creencia religiosa, un culto o tienen una característica especial de 3.000 y tantas, así, totalmente dispersas? Entonces, claro, entendemos que sea polémico, pero lo que dicen ellos son cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, se les va a cobrar impuestos por sus diezmos. ¿En qué partita de la ley dice eso? Porque eso es lo que hay que preguntarse. En los 14 artículos, no menciona No existe eso. Lo único que dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. No, lo único que dice estrictamente es, tienes que agarrar y pagar tus impuestos si es que recibes economía y tienes una plusvalía o tienes lo que nosotros llamamos un valor agregado a las cosas. Hasta el día de hoy eso no había. No pagan impuestos. No paga, y ahora tampoco, no pagan impuestos. Pero si tienes tú una estación televisiva, por ejemplo, que es de tu iglesia, eso tiene que tener su propia personería jurídica. Y esa otra institución, esa otra organización, como Fides para los católicos, tiene que pagar tus impuestos. Si tú importas tu movilidad para tu pastor, tiene que pagar impuestos. O sea, eso es algo aquí en cualquier parte del mundo. Pero no le estás yendo con pagar impuestos si te han dado la limosna, pagar impuestos si están haciendo una actividad social y así sucesivamente. Entonces, hay unas falacias interesadas porque, bueno, estamos en una época electoral y, bueno, parece que tampoco se ponen de acuerdo como nosotros con los opositores, no nos ponemos de acuerdo, entre las iglesias tampoco se ponen de acuerdo. Bueno, la normativa también tiene el espíritu de poder controlar, si se quiere, cómo se manejan los recursos económicos al interior, y ahí hay también muchísima susceptibilidad porque ven como una especie de intervención. Es que en la realidad cualquier ciudadano, si hace una labor X, porque primero, si eres una organización religiosa, es automáticamente en tu personería jurídica, no tienes la posibilidad de tener un negocio, de hacer negocio con la religión.
No puedes hacer Pero es eso. el espíritu mismo, No ¿no? es con fines de lucro. No puede haber una religión con fines de lucro. Sería imposible. De hecho, aquí o en cualquier parte. Entonces, en eso es lo único que se ha dicho. Perfecto. Tus limosnas, tus diezmos, lo que tengas y que sea la contribución, bienvenida. Porque no estás pagando un IVA, entre comillas, no tienes valor agregado. Entonces, no hay problema. Y lo otro es, si vas a traer algo de la aduana, necesitas pasar por aduana, no por ser religión, por ser una organización, no haces. Y en la aduana te darán, si es para bien social, si es que has traído marcapasos, que sí pasa, por ejemplo. Muchas organizaciones de estas religiosas nos ayudan a los hospitales trayendo marcapasos. Pues obvio que no van a pagar impuestos, pero se hace el trámite de excepción como el trámite normal que se tiene. Doctor, ¿quién controla hoy a estas 3.200 organizaciones religiosas en nuestro país? En realidad nadie, y en realidad es un conflicto. Muy pocas de ellas tienen una personería jurídica, y al no tener personería jurídica no tienen la opción de actuar legalmente. Este es el verdadero conflicto. Esta ley, por primera vez en la historia de este país, a aquellos que no son católicos, ahora les permite registrarse y actuar legalmente. Si actúas legalmente, lo que está pasando es que tienes tus derechos y tus deberes constituidos. Y esa es la parte más importante. Por lo tanto, discutir una ley de estas, que en primera instancia la han hecho ellos, es una iniciativa ciudadana de las agrupaciones más importantes de este país. A horas de su probable promulgación, hay voces de que van a haber quejas incluso fuera del país ante la CIDH, hay voces de que esto se va a mostrar, si se quiere, al resto del mundo como parte de esta intención de fiscalizar las organizaciones religiosas. ¿Cómo eso afecta? ¿Cómo ve usted como presidente de la Comisión de Constitución en el mismo espíritu de la norma que ha sido constituida? Te voy a tener que leer el artículo número 2, que significa de la finalidad. ¿Y qué dice este artículo? Dice, la presente ley tiene como fines reconocer y respetar la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones, de culto, de conciencia, de pensamiento, con la finalidad de promover la convivencia pacífica y la coexistencia de las diversas religiones y creencias espirituales en el Estado plurinacional. Algo más amplio, ¿a qué derecho humano le estamos atingiendo para que tengas que ir a la Comisión de Derechos Humanos y demás? Y además estamos cansados, todos los días se puede sacar una ley del Chuchusmuti y también van a decir los opositores que seguramente hay que ir a la Comisión de Derechos Humanos, a los organismos internacionales y demás. Esta formita de expresarse ahora, lamentablemente, ya se ha vuelto costumbre para todo. Como digo, seguramente si sacamos la ley del Chuchusmuti le va a pasar lo mismo. Senador, esta ley ¿tiene beneficios? ¿Cuáles son? Puntualmente explícale por favor a la gente. El mayor beneficio y el más importante es que te expresa tu libertad a través de tu personería jurídica, te da derechos y deberes tanto a los ciudadanos como a las religiones. Y por último, también te agarra y te permite que tus funcionarios, en este caso los pastores y demás, tengan un proceso educativo que está controlado obviamente por el Ministerio de Educación y te permitan que tu título de pastor tenga validez, sea un título profesional, porque es una profesión, como lo que es el que hace el sacerdote, como es que se respeta en el proceso. Entonces creemos que es algo fundamental el trabajo para que la gente entienda que la libertad religiosa y de culto es el acto más importante de hoy. No te puedo trabajar sobre tu conciencia. Y creemos que esto es lo que se ha hecho y es el acto de justicia. En la Iglesia Católica se lo hizo siempre, por siempre. Ahora se lo está haciendo con estas organizaciones religiosas que tienen ese derecho. Senador Ciro Zavala, gracias por habernos acompañado, por permitirnos esta explicación con estos elementos que también son cuestionados y por haber asistido a esta entrevista con nuestra revista Al Día. Como siempre, el agradecido soy yo y especialmente tener informada a la población.
y repetir siempre, una población bien informada será siempre una población que tome buenas decisiones. Muchísimas gracias, muy gentil. Nicole. Ley de libertad religiosa, hemos hablado de este tema con Martín Colque desde Cochabamba y el senador Ciro también le agradecemos. Hay más en Al Día, acompáñennos.